Hay un estudio que realiza la ONU y señala que es mayor el número de familiares o parejas que matan a mujeres, 6 cada hora en todo el orbe. Y efectivamente, según este estudio sobre feminicidio realizado por la ONU, indica que 6 mujeres son asesinadas cada hora en el mundo, pero por sus parejas o familiares. Pues ahora está apareciendo esa razón. Explican que de acuerdo con los datos recabados, en 2018 fueron asesinadas alrededor de 87,000 mujeres en el mundo, de las cuales 58% fue víctima de feminicidio a manos de su pareja o de sus familiares. Esto equivale a que en el planeta cada hora 6 mujeres son asesinadas por personas que las conocen o quienes conviven. Generalmente son mujeres que rompen una norma social. ¿Por qué? No obedecen. Te casas con fulano, no me caso. Como que no te casas, no me caso. Toma, le dan cuello. Sobre todo en la India, eso es terrible. En la India, además, las viudas son asesinadas por sus familiares políticos. Aquí en México, hombre. Por eso yo les digo que está mal eso de la violencia de género. Sí, que salgan a buscar a los asesinos a la calle. No, el asesino está en su casa, es su novio, es a veces su tío, su papá, su hermano. Ahí empieza la violencia. Sí, porque están hablando de 6 mujeres cada hora en el mundo. Quiere decir que no están ubicando a las 6 mujeres en la India, sino que en diferentes lugares del mundo cada hora mueren por problemas o por una relación familiar, ya sea del esposo, de los padres, de los hermanos, de los amantes. El crimen tipificado como feminicidio no se da en la India ni se da en África, se da en España, se da en México, sí, se da en Estados Unidos, porque para tipificarlo es el crimen y el abuso sexual. Y en la India nada más las matan. O las aíslan. O las aíslan. Las abandonan. O les cortan partes del cuerpo. Las mutilan. Pero solo en estos países las violan y las matan. Los avanzados. Dicen, del amor y los trancazos hay que aprender a retirarse a tiempo. No sé, hubo un tiempo en que yo escuchaba mucho en diferentes medios, bueno, los que teníamos entonces solamente teleradio en particular, campañas sobre eso, la prevención, la reeducarnos como sociedad y como mujeres a través de grupos, que es AA, Al-Anon, Alatín, en donde se atienden principalmente todas las neurosis y delirios de mucha gente que a veces no tiene el acceso a atención psicológica personalizada, ¿no? Pagar eso resulta costoso en muchos casos. A veces el consejo de la abuela, de la mamá, de la tía no es suficiente. Necesitas estar en un grupo, alguien que te dé un apoyo, un respaldo, un norte de hacia dónde le caminas. Muchas veces le queremos jugar al héroe con que yo lo voy a cambiar, yo lo voy a salvar, yo le voy a enseñar, por mi amor va a sobrevivir la relación, y no es cierto. Y las víctimas son nada más las mujeres, los niños que se quedan, generaciones que crecen enfermas. Ese es el problema. Una vez que ya lleva un tiempo el matrimonio o la unión, porque al principio puedes decir como mujer, me pegaste, el siguiente vas y se lo das a la mayor de edad en tu casa y se aleja, pero cuando existe ya el compromiso de los hijos,
de la manutención. Claro, sí. Entonces ya no se atreven y hasta perdonan, porque de lo contrario se verán en la soledad más espantosa. Es que también en la sociedad hay una adicción a las relaciones destructivas y creen que eso es lo normal. El que lleves una relación, sea de matrimonio, sea de pareja, en donde siempre estás de pleito y en donde recibes agresiones y en donde soportas muchas cosas y no tiene por qué ser así, no es la normalidad. La mayoría de las personas que caen, de las mujeres que caen en eso, es porque no tienen una forma de sobrevivir. Si no es con el tipo que les avienta 20 pesos por eso diarios. Es la adicción, porque eso creo no que es normal. adicción, eso no es adicción, eso es hambre. Necesidad. Sí, claro. A ver, les voy a platicar de uno de los más terribles dramas de un asesinato en donde la gente está pidiendo que a las asesinas las liberen. Mataron salvaje, violenta, inmisericordiamente a su víctima. Y están en proceso todavía, hace mucho que están en esa situación, porque hay una relación de firmas pidiendo que las dejen en libertad, diciendo que no son asesinas, sino que eran víctimas, a pesar de que mataron a supuestamente su agresor, su propio padre. Es este asunto en donde las hermanas fueron víctimas de un delito continuo, dice la defensa, y por tanto deben ser puestas en libertad. Son 3 hermanas rusas que mataron a su padre tras años de abusos y que conmocionó a Rusia y al mundo entero. 3 hermanas adolescentes apuñalaron y mataron a golpes a su propio padre mientras dormía en Moscú. Los investigadores confirmaron que el padre de las niñas abusó de ellas física y psicológicamente durante años. Las hermanas que han sido acusadas de asesinato y el juicio que enfrentan se ha convertido en uno de los temas en debate más candentes en Rusia. De hecho, más de 300,000 personas han firmado una petición pidiendo su liberación. La noche del crimen, el 27 de julio de 2018, el hombre de 57 años convocó a sus hijas, que eran menores de edad, una por una en su habitación. Las regañó por no limpiar debidamente el lugar donde vivían y las roció con gas pimienta en el rostro. Poco después, cuando se había quedado dormido, las chicas lo atacaron con un cuchillo, un martillo y spray de pimienta que él había usado, infligiéndole heridas fatales en cabeza, cuello y pecho, la cosa más sangrienta y brutal que se pueda uno imaginar. Las autoridades confirmaron que el cuerpo tenía más de 30 heridas de cuchillo. Las jóvenes llamaron a la justicia para informar lo que había pasado. Los investigadores descubrieron enseguida una historia de violencia familiar, le llaman ahora. Durante 3 años el padre las torturó, manteniéndolas como prisioneras y abusando sexualmente de ellas. Los activistas de derechos humanos argumentan que las hermanas no eran delincuentes, sino víctimas, ya que no tenían ninguna forma de obtener ayuda y protección de su padre abusivo. Sin embargo, no hay leyes que protejan a las víctimas de violencia doméstica en Rusia, dice la opinión popular.
La policía, generalmente tras el abuso doméstico, lo tipifica como problema familiar. Los fiscales insisten en que el asesinato fue premeditado, ya que estaba dormido, y las hermanas coordinaron el ataque, robando un cuchillo esa mañana a propósito. ¿Dónde firmo? Ya van más de 300,000. Pues esto escandalizó al mundo entero y todavía está en veremos. No han determinado los jueces. Y claro, la edad de las víctimas es lo que conmueve a una adhesión como la tuya. Pues una ley tiene letra y espíritu. Si aquí se aplicara el espíritu de la ley, las dejarían libres. Aquellas de el encierro, que el papá vendía veneno para ratas. El Castillo de la Pureza. Castillo. ¿En qué terminó? ¿Las dejaron en libertad? ¿El hombre cayó a la cárcel? ¿De qué manera actuó la justicia? Yo no lo recuerdo. No me acuerdo. Sí. Al hombre lo detienen. Sí. Y obvio que queda ya libre la mamá con los hijos, que había de diferentes edades. Y pues, pero el hombre sí se va a la cárcel. Pero quién sabe cómo terminarían porque no estaban acostumbrados a vivir en sociedad. Entonces, creo que es a lo que te refieres. ¿Qué pasa con ellos después? Ahora, ¿qué pasaría con estas 3 mujeres que probaron la violencia, conocieron la violencia en su cuerpo, pero también respondieron en la misma forma violenta? Entonces debe haber, sí, que las dejen libres, pero sí que sean sometidas a un tratamiento, porque no sabemos hasta dónde se distorsiona su concepto de la realidad, que es el mismo caso del Castillo de la Pureza. ¿Cómo te integras a los 15, 18 años que tenía la más grande de las hijas a una sociedad que ni conoces? Además, 2 de los hermanos ya habían tenido relaciones. Sí. Y el incesto sí. estaba presente. Sí, qué difícil reintegrarse, tiene usted razón. Las 3 hermanitas saliendo de la cárcel, si salieran mañana, tenían que pasar por el tratamiento, sí. Y el dolor se extiende a la comunidad, ¿no? Porque finalmente, ¿cómo puede ser tan indiferente a 3 vidas que se están moviendo dentro de una casa? Hubo un caso similar de otras 3 chicas que estaban en las mismas condiciones, pero ellas logran escapar. Y la gente decía, pues de repente en la ventana veíamos unas sombras, alguien que pasaba, pero quién sabe. No te das cuenta que hay vidas ahí atrapadas, nunca nos contactamos, ¿no?, con los que están al lado, se escucha algo extraño, haces un reporte, vas, te asomas como metiche, chismoso, lo que sea, pero no sabes qué se está moviendo al lado de tu casa, de tu familia. Pero eso no lo usamos, esa parte de, porque no me juzguen chismosa, yo no me meto, es parte de la individualidad de las personas. Aquí hubo un caso muy curioso, Elvira Luz Cruz, que mató a los hijos. Sí. Y luego intentó suicidarse. Incluso se hizo un documental y luego se hizo una película. Y lucharon mucho por dejarla en libertad. Y lo consiguieron. La dejan en libertad, pero el sentimiento de culpa, ella no los mató por venganza, como en este caso. Ella los mata por el dolor de verlos por sufrir. Piedad. Sí. Pero ese sentimiento de pude haber hecho otra cosa es muy difícil borrar en el ser humano. Es muy difícil. Entonces ella queda libre físicamente, pero emocionalmente no. Hubo 2 abogadas que se abocaron al caso y lucharon, tratando de demostrar que ella era inocente a pesar del crimen cometido.
Por eso se llamaba, no sé si el documental o parte de la información que se dio, Los motivos de Luz, porque se analizaba la relación que llevaba ella con la suegra, el maltrato por parte del marido, la situación... La pobreza. Exacto, la pobreza, que fue también otro factor que definió mucho que ella llegara a ese grado de desesperación. La suegra. Sí.